En la guerra no hay buenos ni malos, hay información manipulada, así que ten cuidado con lo que repites. Tanques, misiles, artillería hipersónica, aviones, morteros, bombas termobáricas. En la guerra se usan muchas armas tácticas, pero la más mortal es la propaganda mediática. Según la CNN, Putin es el villano. Según RT, es el bueno, Según Rusia, Zelensky es un payaso, un títere. Según Hollywood, un héroe. Con Foucault entendí la posverdad, controlar el relato, legitimar el mito. Con Orwell su forma de ganar, porque si todos lo repiten 2 más 2 se vuelve 5. Así que presta atención, no son neutrales los medios de comunicación. Te dan la información pero desde su visión. Si le sigues los pasos verás su inclinación. Te están bombardeando, ¿ves las luces? La guerra mediática está en curso. Si no te informas, contrastas, deduces, te van a hacer tragar y luego repetir discursos. Te están bombardeando, ¿ves las luces? La guerra mediática está en curso. Si no te informas, contrastas, deduces, te van a hacer tragar y luego repetir discursos. Facebook anuncia que ya permite insultar y amenazar de muerte a los rusos. Dime, incitar a la violencia y a discriminar no es preparar la antesala para un crimen. Según ellos, Putin despertó enojado y decidió hacer la guerra al primero que tuvo al lado. Según Putin, los de la OTAN lo obligaron. Esta guerra comenzó mucho antes del primer disparo. Lo que me duele es la gente inocente que sufre a merced de esta ambición imperialista de ser el más rico, el más poderoso, el más fuerte y vender tu propaganda disfrazada de noticia. Y hablo de ambos bandos por igual, así que ten cuidado con las cosas que repites, ya que solo se podrá ver la verdad hasta que el humo de los medios y las bombas se disipe. Te están bombardeando, ¿ves las luces? La guerra mediática está en curso. Si no te informas, contrastas, deduces, te van a hacer tragar y luego repetir discursos. Díselo. Te están bombardeando, ¿ves las luces? La guerra mediática está en curso. Si no te informas, contrastas, deduces, te van a hacer tragar y luego repetir discursos. S.O. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Dan Yeracá, por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de buena fe. Hoy hablaremos de la violencia en el fútbol mexicano y del papel de las barras bravas en los equipos profesionales. Los hechos violentos en el Estadio Corregidora durante el partido entre Querétaro y Atlas representan la manifestación extrema de un fenómeno que lleva varios años desarrollándose al amparo de empresarios y autoridades. Las barras bravas son grupos de animación que, se supone, apoyan equipos de fútbol con cánticos y manifestaciones durante los partidos. Sin embargo, sus actividades no se limitan a eso, sino que cuentan con estructuras bastante organizadas que les permite fungir como grupos de choque o para dedicarse al narcomenudeo, según se ha podido documentar en algunos casos. Estos grupos se han consolidado en cada uno de los clubes gracias al respaldo de las directivas, las cuales les facilitan recursos para su traslado a otras ciudades, además de reservar una cantidad de boletos para su ingreso a estadios y relajar filtros de seguridad con ellos. Queda notar que la violencia de las barras bravas no es nueva, aunque sí parece haberse recrudecido, pues son más constantes las muestras de enfrentamiento entre grupos rivales, aún siendo del mismo equipo, o de amenazas contra jugadores y cuerpos técnicos. ¿Qué medidas requieren para solucionar de raíz esta problemática? Para conversar al respecto está con nosotros el periodista deportivo Ignacio Suárez. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche nos acompaña Ignacio Suárez, periodista de larguísima trayectoria, periodista deportivo. Muchas gracias por estar acá, Ignacio. Gracias por acordarse de este servidor. Muy agradecido por la invitación, Gibran. Mira, pues es que creo que
tú y yo, tú y este espacio, compartimos una condición, que es que de repente nos gusta hablar de cosas que hay algunos que no les gusta que se hable. Y en este caso, de lo que pasó en el partido entre Querétaro y Atlas, donde después de una indignación masiva en redes sociales, en Twitter y en Facebook por igual, de que se hablara de la necesidad de grandes sanciones, de que hubiera un aparente chispazo de indignación, hubo una confabulación o una sincronización del poder en sus múltiples dimensiones para acallar el tema. Entonces han pasado menos de 20 días de esos acontecimientos y de las escenas más terribles de violencia que hemos visto en un estadio del fútbol mexicano, y de repente parece que se acabó todo. A los pocos días, el gobernador de Querétaro dijo: aquí no pasó nada. Desde el gobierno de la República se dijo también que lo está haciendo bien el gobierno de Querétaro, y después salió la Federación Mexicana de Fútbol y los dueños del balón de la Asamblea de Dueños a decir: arreglamos todo con unas cuantas sanciones y que el espectáculo continúe tal y como ha estado sucediendo. ¿Por qué es que esa aparente indignación se derrotó tan rápido? ¿Y por qué se dejó de hablar del tema contrario a lo que parecía o se esperaba en el espacio público? Porque lamentablemente, Gibran, estamos ante una situación que es un poquito lo que es la política en México y lo que ha sido el país durante décadas. Hay versiones oficiales siempre, no importa el partido que esté, cuando suceden hechos como esto, porque para mí sí es una tragedia ver estas escenas dantescas. Mira que me ha tocado en mundiales de fútbol estar y cubrir hooligans y pleitos terribles de estos en las calles, nunca en un estadio de fútbol y menos en México. Lo que vimos fue dantesco. Y de repente a mí me llamó mucho la atención que Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, que tenía una gira ya pactada y cuesta muchísimo trabajo arreglar las agendas a España, viajaba el otro día en la mañana y de repente cancela la gira y dice: pues no hay muertos. Cancelar una gira con tanto protocolo que tienes para decir, si no hay muertos, pues dejas a tu secretario de Estado. No sabremos quizá pronto si hubo muertos o no. La versión oficial es que dice que no, que todo estuvo tranquilo, que nada más había algunos cuantos, independientemente de las versiones de los barristas. Pero porque así ocurre en el país. Siempre cuando suceden tragedias hay versiones oficiales porque les preocupa más cubrir los aspectos políticos que los sociales. Esto que sucedió en Querétaro no es nuevo, era algo que se preveía que iba a suceder entre esta barra del Atlas, que no tampoco son víctimas. Ellos en muchas ocasiones han sido victimarios. Y ha habido también muertes que terminan como si fuera un pleito entre pandillas, ¿no? Porque las autoridades también se dan golpes de pecho y desarrollan operativos no para que haya saldo blanco, en los perímetros donde ellos lo hacen. En Guadalajara concretamente, donde hemos hecho algunos reportajes y hemos hablado con la gente que hace esos operativos, ponen 3 círculos de seguridad. Unos meten a los de los Chivas, otros van a los del Atlas y los controlan. Cuando salen, si estuvo muy fuerte el partido, saben que se va al enfrentamiento. Y nada más deciden que no se encuentren en esos 3 círculos alrededor del estadio. Después de esos 3 círculos del estadio, seguramente ha habido riñas inmensas, ha habido muertos por decenas, pero ¿cómo se califican? Fue una muerte entre pandilleros. Fue una riña, como hay tantos entre pandillas de varios marginales, y dicen, no fueron las barras, no fueron aquellos que estuvieron bebiendo y peleándose y gritoneándose en el estadio. ¿Por qué? Pues porque esa es la manera de maquillar y que este juego macabro de aquí no pasa nada siga funcionando sin problema. En mi perímetro no pasó nada, no existió. Y no solamente son asesinatos, sino que las propias barras
han dado testimonio en sus espacios de violaciones, de gente a la que le han sacado los ojos, de agresiones del más diverso tipo en los famosos topones que organizan, por lo general, afuera de los estadios. Es decir, es una violencia tolerada, no solamente desde los equipos de fútbol, sino desde el Estado mismo. Pero déjame regresar un paso. Nos decías, probablemente no sabremos o tardaremos en saber si hubo muertos. Tú hiciste una reconstrucción minuciosa de lo que pasó en Querétaro y tienes dudas fundadas de que haya muertos, porque documentaste al menos que había varias personas desaparecidas. ¿Puedes contarnos desde el principio cómo se generó esta emboscada en el estadio de Querétaro y cómo hiciste la reconstrucción hasta el final de estas desapariciones? Sí, porque mira, hemos realizado diversas veces, hemos escrito de barras, de asesinatos en las barras, que están también documentados, pero que no sucedieron ahí en el estadio. Entonces tenemos algunos contactos con gente de la barra y aquel trágico que es 5 de marzo, empiezas a atar cabos, empieza a llegarte información, pero información que de repente no la tienes confirmada. Cuando te empiezan a decir, no, es que hay más de 20 muertos, es que hay más de 25, tienes que actuar con cautela. Las redes sociales hoy en día es una bendición, pero también es una maldición, porque están muy prostituidas, no sabes cuándo es una fake news, cuándo es realidad. Las imágenes eran dantescas. Entonces, cuando te empiezan a hablar, si hay muertos, pues es fácil suponer que hay muertos, pero no tienes las pruebas. Cuando empezamos a investigar, porque había que encontrar los muertos, hablábamos con la gente del CEMEFO y no querían hablar los doctores del CEMEFO. Y a medida que se empezaba a dar la información, es que no están aquí, es que algunos están en el hospital, pero no tenemos a ningún muerto. Empezamos a contactar a gente que tenía gente desaparecida, barristas desaparecidos, amigos con los que habían ido al estadio y que no aparecían y que no estaban en la lista de los hospitales como heridos ni en los autobuses en los que habían ido. Entonces, si no estaban como heridos en los hospitales, si no estaban en calidad de hospitalizados o detenidos, ¿en dónde estaban esos desaparecidos que estaban ahí? El gran problema es que estamos hablando de barras. En Querétaro es un estadio que yo creo que es el único en México donde prácticamente se enjaula, por antecedentes propios, se enjaula a la porra rival. Llegan en sus camiones y entran en una entrada especial para los camiones de la barra. Si van 5, si van 10, entras ahí y te cierran. No tienen acceso todavía al estadio. Ya que bajan en eso porque están encapsulados, les dan los boletos que consiguen generalmente por convenios que tienen con el otro club o por el tráfico que siempre ha existido con las barras, y después los meten a una zona muy específica donde hay una puerta por el lado izquierdo, otra puerta por el lado derecho, perfectamente rejadas, incluso hasta con malla ciclónica, las puertas para que no se brinquen. Y lo único que cuidan es la entrada de las escaleras por donde ingresan. Es decir, están encapsulados, entonces son como esos perros bravos cuando pasan la casa y están ladrando, pero pues no pasa nada, aunque los divide la reja y les ponen protección. Viene entonces un tema que es angular, la contratación de personas de estas agencias de seguridad, que hay muchas, Patito, donde no necesitas ninguna capacitación, donde yo te ofrezco por redes sociales, quieres ser gente de seguridad del partido, preséntate a las 11, tráeme tu IFE, ven todo vestido de negro y ya eres parte de la seguridad, sin ninguna capacitación, ni mucho menos. Esa gente no está capacitada para enfrentar una bronca, y por 300 pesos, dime quién chingado se va a meter entre dos vándalos. Pues yo digo que se hagan a golpes porque es mi seguridad. No hay protocolos de seguridad, hay un montón de agencias, Patitos, y no nada más en Querétaro. Cuando era tan predecible que iba a suceder algo, porque en esta rivalidad Atlas frente a Querétaro comenzó en el 2007, cuando descendieron. En la Corregidora se agarraron a golpes, hubo una golpiza terrible. Luego cada que iban
a Jalisco también se agarraban estas dos barras, la Resistencia y la barra 51. Increíblemente, los tres grandes rivales de la barra de la Resistencia, estamos hablando del Atlas, estamos hablando de Querétaro, estamos hablando de León y estamos hablando de San Luis, que son calificados de altísimo riesgo. Como les había ido mal en la visita a Querétaro, ahora venían, pues el Atlas venía de campeón, iba a gritar, entonces se coordinaron. Por la información que tengo, hay muchos de gente de la Resistencia que dicen están inmiscuida en los cárteles de Santa Rosa, que están a 30 minutos de Querétaro, en Celaya, en Salamanca, toda esta zona de eternos conflictos. Estos no es que sean miembros del cártel, sino son ahí dentro de la barra, pues siempre se te cuelan gente no grata. No podemos generalizar a todos, pero siempre se cuelan gente de sentido. Es importante ahí hacer una acotación, que es que solemos ver a la sociedad como algo aparte del crimen organizado, como si fueran entidades separadas y lejanas, cuando no, el crimen está incrustado en la sociedad. Los que se dedican al huachicol en esas zonas donde es una actividad económica pues muy importante para el mantenimiento de esas comunidades, aunque sea una actividad criminal, pues participan de la vida social, del fútbol, de todas las dinámicas que allí suceden, entonces naturalmente tenían vínculos también con la barra. Y eso, bueno, pues tenemos diversos testimonios, diversas fotografías, incluso de gente que está inmiscuida en la barra, donde te relatan, estamos arrepentidos de lo que sucedió, y te empiezan a relatar cómo planearon emboscarlos, porque fue, a final de cuentas, fue eso, fue una emboscada lo que sucedió. Perfectamente planeada. Perfectamente planeada, porque todo lo empieza a ligar. Primero escuchar las versiones, y no porque te lo cuenten lo vas a creer per se. Empieza a hacer un análisis de video, o buscar otros testimonios para tratar de confrontar la historia y ver si ligan lo que te están diciendo o no. Entonces diseñaron, bueno, pues como a final de cuentas la empresa que otorga seguridad, pues la recomendó uno de los líderes de la barra de la Resistencia. Entonces tenían los nexos perfectos. ¿Cómo hacemos para que entremos a esa parte que están enjaulados? Pues metemos infiltrados. La gente de seguridad, pues vas, te registras y eres uno miembro de nuestra barra, pero tú vas a ir de negro y vas a estar en la puerta de la derecha y otros en la puerta de la izquierda. Si vemos que los del Atlas se están burlando de nosotros, te vamos a dar una orden y vemos si abren o no. ¿Qué sucedió cuando empiezas a hacer los análisis de video? Eso exactamente sucedió. Empiezan a cantar la gente del Atlas, iba ganando 1-0 del primer tiempo, se empiezan a burlar del Querétaro, que están jodidos, que van en el último lugar, y de repente se empiezan a desplazar desde el otro sector, por la parte de afuera, los primeros de la barra. Los otros se empiezan a acercar por dentro del estadio, pero dice, la gente del Atlas pues están como lo que te comentaba, perdón la expresión, pero como perritos enjaulados ahí gritándose. Ya. Cuando viene finalmente la orden, se abre la puerta de la izquierda, se abre la puerta de la derecha y ya llegaron los que venían por los pasillos. No había manera de escaparse. Los habían emboscado. ¿Para dónde correr? Brincarse o saltarse a otras secciones de la... Entonces había dos puertas y por las dos les caen. Les llegaron por la derecha, por la izquierda y por las escaleras. Ojalá que la producción pueda poner hay muchos videos en las redes sociales donde van a encontrar ese tipo. A veces están peleándose de puerta a puerta y empiezan a llegar los barristas con sillas a pegar a los que están adentro. Eso no lo puedes hacer si no hay una acción concertada. ¿Por qué? Porque tardas mucho. Y era lo que te decían los barristas cuando los testimonios, es que llegaron en un minuto. No es que llegaron en un minuto, ya todo estaba planeado para que así sucediera. Me dicen que a final de cuentas el ver tipos desnudos con una hazaña inaudita es parte de lo que acostumbran el crimen organizado para denigrar. Entonces dijimos, ¿fue el narco? No necesariamente son narcos, son aficionados al fútbol que también dentro de sus otras actividades, entonces les gusta el fútbol.
Y están acostumbrados les ganó a la actuar así. costumbre. Están acostumbrados cuando se enfrentan quizá al cartel Jalisco Nueva Generación, a otros cárteles, atacarlos así, denigrarlos, desnudarlos y golpearlos. La hazaña fue inaudita. Eso fue una hazaña increíble. Y cuando se les sale de control porque se empiezan a brincar a otras zonas, la gente, la barra del Querétaro, pues, ¿cómo los identifico? Pues al que trae playera del Atlas. Vamos a ir a una pausa y nos sigues platicando de esto. Usted quédese con nosotros. Estamos conversando de buena fe sobre las barras, el fútbol y la violencia. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en De Buena Fe. Estamos haciendo la reconstrucción con Ignacio Suárez de los acontecimientos en el partido entre Querétaro y Atlas, que nos dejaron estas escenas que han sido descritas por Ignacio como dantescas, de un ataque sin precedentes en el fútbol mexicano. Sin precedentes. Y no sé si al interior de algún otro estadio de América Latina se habían visto escenas similares. Con tanta hazaña, no. En Argentina hay muertos, hay acuchillados y se acuchilla adentro de los estadios, pero es uno o dos, y no ves esta hazaña donde están desnudos, donde golpeados, inconscientes, son golpeados, donde ves como policías sin ninguna preparación rompiendo cualquier protocolo médico, incluso hay una gente desvanecida, desnuda, que no lo arrastran para sacarlo. ¿Lo estaban salvando o lo estaban escondiendo? Por lo menos empieza a haber dudas razonables. ¿Por qué? Pues porque así son las versiones, las versiones históricas y las versiones oficiales de los políticos siempre, no nada más en México, en Latinoamérica o en el mundo. Cuando cuando la gente no empieza a encontrar a alguno de sus desaparecidos con los que había ido y no coinciden no está en la lista de hospitales que daba el gobierno de Querétaro, no estaba entre los graves, pues entonces ¿en dónde estaban ellos? Y te pasa que un poquito, te recuerda lo de Yotzinapa, si no hay cuerpos, no hay muertos, hay desaparecidos. Y bueno, ahora que se habló, por ejemplo, de lo que se llamó un fusilamiento en San José de Gracia, en Michoacán, pues eso. No aparecen los cuerpos, bueno, hay desaparecidos, pero no hay muertos. Entonces, se ha ido utilizando también como un método, quizá por el mismo crimen organizado, pero también con cierta conveniencia para los gobiernos, de que no se engrosa la cifra de muertos, que es siempre más escandalosa. En este sexenio, por ejemplo, la cifra de homicidios dolosos se ha mantenido estable, digamos, respecto a la tendencia que llevaba a final del sexenio anterior. Se frenó el crecimiento, pero sigue estable. Sin embargo, la cifra de desaparecidos ha crecido y uno no deja de pensar que siempre se pone más atención a la lista de homicidios que a la de desapariciones, y en que puede haber ahí alguna realidad que se esté escondiendo. Ya volveremos ahora, porque en el fútbol hay un bien mayor que todas las élites quieren proteger, que es el negocio. Pero antes quiero que sigamos con la narración de lo que pasó. Se traspasaron dos fronteras. Primero, estos enfrentamientos suelen ocurrir al exterior de los estadios y ahora pasaron al interior. Pero nos estaba relatando, dejó de ser un asunto entre las barras, porque los barristas de Atlas empezaron a saltarse a otra parte del estadio y al buscarlos, entonces se fueron contra todo aquel que tuviera playera del Atlas. Eso es lo más grave. Tuve la fortuna de compartir un testimonio con un doctor que iba que es atlista de toda la vida, que iba con su esposa, iban con sus 3 nietos, todos vestidos del Atlas. Cuando empiezan a brincarse
los que iban en la barra para escapar y evitarse en lancha, empiezan también la gente de la resistencia que entró y la que se había a perseguirlos. No ibas a decir, ¿tú eres miembro de la barra o no? Traías la playera del Atlas, eras enemigo y los golpeaban. Entonces se empezaron a quitar las playeras. Peor error, porque entonces era o el que traía la playera del Atlas o el que estaba desnudo. Entonces así los masacraron. Entonces te relata cómo él agarró a sus nietos, porque son triates, y gente del público los subió a su palco. Vénganse para acá, quítese la playera, y les prestaron una chamarra, una playera, para que no fueran agredidos. Y a eso le pasó a mucha gente. Entonces, de repente, la gente empezó a tratar de salvarse y entrar, ingresar a la cancha o a otros. Pero llegaban los barristas de Querétaro y atacaban al que encontrara. Ya habían desmembrado el núcleo de protección, ya no era barra contra barra. Ya se habían esparcido, entonces la ventaja era para la gente del Atlas. Y ahí no se consumó una tragedia de la cual yo todavía tengo mis dudas razonables, porque no entiendo por qué después de ese sábado trágico, durante 6 días consecutivos, la barra del Atlas y varias barras se reunían a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco para prender infinidad de veladoras en forma de cruz para gritar asesinos, asesinos, justicia para Juan, justicia para Pedro. De repente se volvieron católicos. Si nada más había heridos, de repente iban a hacer una cadena de oración para que se mejoraran los heridos. Yo no estoy tan convencido de que así haya sucedido. Sería irresponsable decir, sí hay muertos. No, porque no hay cuerpos, y entonces caes en una irresponsabilidad. Creemos en la versión oficial. Por lo que yo he aprendido y he seguido de cerca la historia de las barras y cómo no aparecen barristas que han sido muertos y que no son detectados y cuya muerte queda impune, me hace suponer que algún día sabremos que no fue así. ¿Cuántas desapariciones documentaste? Por lo menos 8. 8 de personas que hoy en día no lo encontraron. Y digo, bueno, ¿por qué no das parte a las autoridades? Porque tenemos miedo. Y además, no puedes generalizar todas las barras son de extractos sociales si tienen antecedentes o no, pero imagínate una persona de un extracto social bajo que llega y reclama, oye, está desaparecido, y vas a la PGR en Querétaro o a la Fiscalía y tienes que declarar y pedirle a los judiciales que lo están buscando, y el gobernador dijo que no había muertos. Entonces, ¿cómo exigir de repente esas amenazas pudieran haber existido? No lo sé, no tengo la certeza, sería irresponsable, pero hay testimonios que así te lo dicen. ¿Y qué pasó? Pues se quedarán en calidad de desaparecidos y no de asesinados en un estadio. Tú has documentado otras muertes de barristas o a causa de la propia acción criminal de las barras, y en esa documentación has lateralmente dado también con la imbricación que hay entre política electoral, política local y las barras y los grupos de animación en general. Te decía antes de empezar el programa, yo recuerdo que hace algunos años hiciste un artículo sobre eso, sobre la muerte de un barrista. Sí, mira, hay un documental que ustedes, los que te están viendo, recomiendo mucho, que está en YouTube. Se llama Rivales. Se meten, como yo nunca había visto antes un documental de una empresa que se llama Vice en español. Y como nunca antes, se mete a las entrañas de las dos barras, de la del Atlas y la del Guadalajara. Y ves cómo están fumando mota, cómo se preparan, cómo están dispuestos a matarse por un trapo, por quitarle el trapo al siguiente. Está muy crudo. Se llama Rivales y está en YouTube de Vice en español. Vas a encontrar testimonios de verdad de mucha tristeza, porque reflejan una descomposición social de aquí, porque podemos culpar a las autoridades, podemos culpar a Doña Fe, a muchas cosas. Yo me pregunto, ¿y dónde están los padres de esos chicos? Porque todo eso se pudo haber evitado con una educación en casa, con valores en casa. ¿Por qué se perdieron? Porque sí, culpar a las autoridades es bien fácil. ¿Y los padres?
¿Cómo permitieron que sus hijos se convirtieran en eso? En sicarios del deporte que van a golpearse, a masacrar a otro. Esos valores los aprendes en casa. No es culpa de ningún gobierno, es culpa de nosotros como sociedad y de las familias, que están evidentemente desintegradas cada día más. Ahora, de repente los partidos políticos también los utilizan. Sí, mira, ese es un hecho irrebatible que está. Las barras es un negocio para los líderes de la barra. Y las barras de alguna manera, de alguna forma tienen que subsistir. Y subsisten, por ejemplo, si vas a Ciudad Universitaria, si vas a la parte de atrás, te venden playeras con el logo de Pumas, encuentras cualquier tipo de souvenir en el estacionamiento de Pumas. Porque esa piratería está concesionada, por así decirlo, por la propia directiva, que no quiere problemas, entonces vende ahí lo que quieras con mi marca, y la piratería está prohibida, pero ahí está y tienen de todo. Y encuentras desde un churro y encuentras lo que tú quieras. Porque evidentemente no se puede hacer si no estuviera la autoridad. ¿Y cómo se hacen de boletos? Pues porque hay privilegios. Para mantenerse, aparte de los privilegios de los equipos, recurren ¿a quién? Los políticos, los tricolores, los azules, los amarillos, los morenos, todos necesitan gente que en los mítines y sus candidatos y que griten y que apoyen. Pues se han alquilado. Se alquilan. Ves a la Monumental, a la del Caos, a la de Pumas, todos te lo van a negar, pero ahí los vas a encontrar, y si ves los videos los vas a encontrar, y los encuentras en la mañana en el auditorio gritando por un candidato del PRD, y en la tarde por uno del PAN, y en la noche por uno del PRI, y a lo mejor un día antes por uno de Morena. En este caso que documentaste, recuerdo justamente la participación de algunos de los barristas en un acto de una corriente del PRD, ¿no? Sí, una corriente en el Auditorio Nacional. ¿Qué hicieron? Bueno, vienes, pero nos das dinero para el alquiler de los camiones que iban precisamente a Querétaro. Era un partido de América frente a Querétaro. Negocian con el PRD, les proporcionan los camiones que los iban a llevar al mitin, primero al mitin y luego a Querétaro. Y estos se salen a mitad del mitin, ya gritaron, ya cumplieron, ya aplaudieron, vámonos a Querétaro. Se van a Querétaro pagados y patrocinados por este partido político en esa ocasión, porque está plenamente documentado. Ves los videos y ves ahí a la Ritual del Caos, a la Monumental gritando, y en esos camiones que les prestó el partido político se van a Querétaro. Y en el camino asaltan tiendas de autoservicio, así rentándose al mejor postor político. También es un ingreso de muchas de las barras. No puedo decir de todas, pero sí de muchas. Eso en lo que sirve a la política. Pero por otra parte, las barras no son solo toleradas, sino incentivadas por las directivas. De hecho, el modelo de barras lo introduce una directiva que es la del Pachuca en México. ¿En qué le conviene las barras a las directivas del fútbol mexicano? Mira, las barras surgieron en Argentina y surgieron antes de los 50, y en los 60 empiezan a llamarse barras bravas. Y las barras bravas, hay una serie también brutalmente impresionante que se llama Puerta 7, que la encuentran en Netflix, vamos a decir, que retrata el cómo viven, cómo sobreviven y cómo trafican las barras bravas. Las barras bravas trafican con el poder. En Argentina dicen, no me gusta porque contrataron a Gibran. Bueno, pero entonces yo contrato a la barra brava para que cada 8 días te estén gritando, te estén mentando la madre, o saliendo si jugaste mal o hiciste malas cosas, te vayan a tu casa, te zaranden el coche y te amedrenten. Son grupos, se convierten en grupos de choque, manejados primero por una conveniencia deportiva, porque yo quiero correrte a ti, porque tú a lo mejor no aceptaste que yo trajera a otro jugador. Primero es un conflicto, muchas veces lo utilizan los directivos y los patrocinan porque quieren tener un beneficio.
por un jugador que van a traer donde tienen otro tipo de negocios, por un técnico que no quieren o por protección. Simplemente yo te doy boletos o te permito, te voy a regalar 3,000 boletos para que tú vayas a la reventa y los negocios, porque son las cortesías, con tal de que a mí no me jodas. Si yo hago malas cosas, no me vas a criticar y compras un poquito de impunidad. Es un poquito como el Chayo, algunos periodistas que ahorita cierran los ojos, ahorita están bien bravos, pero antes cerraban los ojitos. Es exactamente eso. Funciona, el mecanismo es más o menos similar. Bueno, vamos a ir a un corte y seguiremos conversando sobre qué hay que hacer con las barras bravas para evitar que lo que pasó en Querétaro se repita en ocasiones siguientes. Siga con nosotros, estamos conversando de buena fe con el Fantasma Suárez. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en De Buena Fe, conversando sobre las barras, la violencia, los vínculos políticos y el negocio que hay alrededor de todo esto que lamentablemente ha cobrado víctimas. Y aquí me sumo a lo que dice Ignacio, no sabemos inmortales, probablemente no lo sepamos en un tiempo. Pero hay bastantes indicios para pensar que este problema social no va a erradicarse muy pronto y que no se trató de una simple anomalía respecto de la cual se puede pasar la página nada más y seguir como si nada hubiera pasado. Según nos dice Ignacio, hay varios componentes que hacen de este un problema complejo. Uno es violencia identitaria. Si la gente siente los colores, tiene una identidad, se fanatiza, choca y está dispuesta a hacer cosas por eso. Por otra parte, lo usufructúan políticos, digamos, de abajo, que necesitan acarreados, que de repente necesitan porros, etcétera. Pero también políticos más encumbrados, que necesitan tener gente en sus gradas para traer patrocinadores y para seguir lavando dinero, que para eso se utilizan muchas veces las ligas de fútbol. Le sirve al negocio del fútbol en nuestro país y le sirve también a algunos comerciantes ilegales de mercancía y de narcomenudeo. O sea, todos esos intereses están alrededor de este ecosistema de las barras bravas. Y aquí quiero preguntarte quizá una pregunta con una respuesta imposible por ahora, que es, ¿qué hay que hacer para resolver esto? Yo creo que buscar soluciones o más leyes, México no necesita más leyes. Siempre he estado convencido, y no nada más para las barras, en todo. Necesitamos respetar las que existen. ¿Qué leyes hay que regulen la existencia de las barras? Mira, este tipo de cosas se evitarían si todos estos personajes, que no podemos meterlos a todos en una canasta porque sería muy injusto, porque también dentro de las barras hay gente que le gusta nada más el ambiente, pero que no son delincuentes, que son gente de bien, pero lamentablemente son los menos. Creo que todo empieza en casa. No nada más es legislar y crear nuevas leyes. A los niños hay que darles valores, hay que estar más atentos a sus necesidades, porque las barras se vuelven una representación para muchos, para ellos. Se sienten identificados, se sienten importantes. Algo faltó en la casa. Pertenencia y reconocimiento para empezar. Eso es básico. Algo no funcionó en la casa. Eso es básico. Culpar a los gobiernos, eso es muy fácil. Otra, la legislación, lo que es la paradoja, hace 6 años se hizo prácticamente 2 años, Gerardo Lisiaga, que también es periodista, compartiendo en Televisa, ya siendo legislador,
tardó 2 años en crear la ley de deporte para credencializarse, para que tuvieran un Fan ID, para que tú supieras si estás en el 23-4, supieras que está Pedro Pérez, o en el 24-5 está Nacho Suárez. Tendrías que pasar por un sistema de identificación, por un proceso complejo como es la protección de datos personales. Se hizo todo un estudio maravilloso. Para mí en ese momento maravilloso, seguramente perfectible porque vas mejorándolo. Pero ¿qué sucedió? Después de cabildear con los partidos políticos que siempre van a tener intereses distintos, se logró. Pero cuando se fue a enfrentar a la propia Federación Mexicana de Fútbol, hubo un personaje muy importante que dijo, no, credencializarlo, no, es muy caro, estás loco. Un arco para detectar metales, no ves cómo estamos, no, imposible. Ese personaje era un hombre muy importante en ese momento porque era el presidente de la América, se llama John de Luisa. Hoy es el presidente de la Federación y es el que hoy llora para decir, necesitamos credencializar, no debemos dar ese gritito, vamos a actuar con firmeza. Señor de Luisa, vamos a pasar el cassette, vamos a la Cámara de Diputados a revisar ese cassette, a decir, ¿por qué no quería credencializarlo? Hoy a esos equipos que les decía a ustedes les salía muy caro, hoy les va a salir 6 veces más caro, porque para eso ya pasó mucho tiempo. La credencialización va a ayudar, sí, no la va a erradicar, porque nos van a dar eso que está sucediendo. Van a evitar que se maten o se disputen en el estadio, que es lo que le importa a doña Tele, a doña Fede y a los políticos. Si no se matan aquí, ya no es mi pex. Si se matan 5 cuadras allá, ya son riñas delincuenciales y si se los apareces no pasa nada. Al cabo se matan decenas de personas diarias. Siempre. Si tú revisaras, si hubiera un censo de gente joven que se ha muerto después de un clásico en Monterrey, en Guadalajara, no en el estadio, sino curiosamente después en una riña, la cifra sería sorprendente. Pero podemos decir, saldo blanco en este círculo, del círculo para allá. A la contabilidad general de homicidios. Exactamente, ese es el tema, Gibran. ¿No te han reconvenido en ninguno de los medios en los que trabajas? ¿No te han sugerido, ya no le sigas rascando ahí? Porque después de que todo el mundo decretó el silencio y la ausencia de muertos en este tema, saliste con ese artículo muy documentado que hiciste y además señalas directivos con nombre y apellido. ¿No te han querido censurar? Mira, a final de cuentas, ya cuando tienes mucho tiempo en esto, tienes que actuar con pinzas, porque evidentemente sí hay presión, pero trato siempre de documentar y que el testimonio sea la gente que lo vivió. No podíamos caer en decir, hay muertos. Sí, yo lo creo, pero una cosa es que lo crea y otra cosa es que tenga evidencia. Si no hay cuerpos, si en lugar de llegar al anfiteatro de Querétaro aparecieron en una de las fosas clandestinas de Santa Rosa de Lima, pues ¿cómo los vamos a encontrar? ¿O cómo voy a saber? ¿O cómo me van a dar la razón? ¿Por qué no había las cámaras de seguridad? Las cámaras de seguridad que tendrían que tener por reglamento la Federación en los estadios. Nunca vimos escenas de las cámaras de seguridad al interior del estadio cuando a estos los trasladaban en las ambulancias. ¿No? Solamente lo que los aficionados grabaron con sus propios teléfonos fue lo que tuvimos acceso. Tendría que tener cámaras, los estadios, es un estadio mundialista. ¿Por qué nunca vimos ninguna? ¿Por qué se sancionó nada más a 5 directivos que estaban pagando el equipo todavía? El equipo es de Jorge Jan González, de Jorge Jan, perdón, hijo de Jorge Jan Ron. Entonces, en otros, si hubiera sido algún otro equipo y si no hubiera sido, nada más hubieran castigado a los directivos o lo hubieran desafiliado. Empezamos a hablar otra vez de lo que sucede en la política y que sucede en los deportes. A mis amigos, la gracia. A mis enemigos, la ley. Hay un entramado político. ¿Cómo saberlo? Muy delicado, ahí que se toca, sí, entre las directivas, entre
personajes que han estado expuestos y que han entrado al negocio deportivo desde hace muchos años, como los Hank, entre los compradores recientes del Querétaro, a quienes les quitan el equipo, y algunas instituciones financieras que han sido señaladas por facilitar lavado de dinero. Hay todo un entramado en el Bajío que es por lo menos sospechoso y que debería de ser, creo, objeto de pesquisas no solo periodísticas, sino también desde el gobierno. Pero son justamente todos estos intereses los que se han querido salvaguardar. Parece muy obvio. Y en ese sentido, ¿cómo encuentras las sanciones que se determinaron? Pues no creo que un mejorar cure un cáncer. Y es lo que tenemos, un cáncer. Y lo que dimos fue un mejorar. Golpes de pecho, muchas declaraciones, vamos a tener el Fan ID, vamos a identificar las barras. Se tienen que hacer muchísimas cosas más que eso. Pero se apela a la amnesia. Ya pasó de moda, ya pasaron dos semanas, ya no jode mucho la prensa, ya no me están jodiendo. Poco a poco, mira, ya la afluencia de los estadios, ahí va, se va a olvidar, ya pasó, las barras no entran por ahora. Eso de que no van a entrar las barras rivales, no pueden viajar, eso, Gibran, lo vi hace 15 años, fue la misma medida y volvieron. Lo vi hace 10. Volvieron. Lo vi hace 5. Volvieron. Yo estoy seguro que van a volver. ¿Cuándo? No lo sé. Van a volver y se va a volver más peligrosos. ¿Por qué? Porque si tú me identificas, antes las barras se encapsulaban o se ponen en una tribuna especial. Hasta por un dispositivo de inteligencia. ¿Por qué? Porque sabes dónde está la gente en la barra y puedes diseñar más maneras de protegerlo ellos y protegerlos al resto. ¿Cómo vas a hacer si de repente los barristas van a ir de 10 y se van a colocar unos allá, otros acá, otros acá? Van a ser islas. Y si de repente se quieren pelear, ¿cómo los vas a tener identificados? Seguramente no van a ir todos vestidos igual. No, fíjate que es una técnica muy vieja para ganar asambleas, por ejemplo, y para generar ambientes enrarecidos de manera artificial. Así que pareciera un escenario que se prestaría para lo contrario. Es que tienes que ser muy cuidadoso. Una medida nada más populista, ya no van a entrar, sí. ¿Tú crees que no van a entrar? Las barras significan un negocio para los líderes. Y además, los boletos, ¿cómo se mantienen? Dice, no, es que ya compran las barras, compran sus boletos. Ni madre, no es cierto. La compra es un decir, si un boleto cuesta 400 pesos, por contubernio o por que están coludidos los directivos, a la barra no te voy a dar el boleto en 400, te lo voy a dar en 200. Y en lugar de darte 1,000, te doy 2,000. En 200, efectivamente me vas a pagar los 200 pesos, pero tú lo vas a vender en 350, en 400, a los miembros de tu misma barra y más caros a los de la reventa. ¿Cómo lo van a frenar? Se van a acabar, ya se les acabó el negocio porque me credencializaron. Lo dudo mucho. Muchas gracias, Ignacio, se nos acabó el tiempo. Gracias a ti y a tus órdenes. Usted y yo vamos a vernos hasta el próximo lunes, pero quédese aquí que todavía falta Estefanía Veloz con la mala fe. Sigamos esta conversación, desde luego polémica, desde luego compleja, pero que se trata de ver a nuestro país a los ojos y de frente, no ignorando los acontecimientos recientes, por más horror que nos puedan causar y por más daño que puedan generarle al negocio del fútbol, a los políticos que hacen movilización electoral, a los políticos que hacen acuerdos cupulares y que utilizan las ligas de fútbol solamente como un instrumento para financiarse y para lavarle la cara a negocios que no son tan lícitos. Hasta pronto, sigamos conversando así, de largo aliento y con buena fe.
oposición conservadora no levanta el vuelo. Aún cuando trataron de agarrar aire y lanzarse con todo por la reciente inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, políticos, periodistas, comentócratas quedaron otra vez al descubierto con su desprecio por el pueblo. Algunos con malabares, otros sin pudor, los conservadores aprovecharon la oportunidad para expresar el racismo y el clasismo que les caracterizan, refrendando que el nuevo aeropuerto no está a su nivel, que parece una central camionera, y no dudan en recordar con nostalgia la joya de corrupción que pretendía edificar Peña Nieto en Texcoco. Mientras Carlos Loret de Mola habló en su columna acerca de que es una obra chafa, de un gobierno chafa, y casi le faltó decir que para gente chafa, y que había habido extorsiones contra aerolíneas y comerciantes. Héctor Aguilar Camín dijo que el Felipe Ángeles es una terminal que le da un aspecto provinciano al país y que no tiene nada que ver con el proyecto modernizador que se planteó en el sexenio pasado. Por su parte, la panista Mariana Gómez del Campo recurrió a su infalible mala fe para burlarse del aeropuerto, comparándolo con el ritual de los voladores y aludiendo a que a Santa Lucía solo se podía llegar en burro. Chiste muy semejante al que intentó una comunicadora quien refirió que el único medio de transporte es una resortera. Estos son solo algunos ejemplos de nombres conocidos de la oposición, pues muchos bots replicaron el clasismo de sus líderes con publicaciones que hicieron escarnio de comerciantes ubicados en la terminal o que manifestaron que las instalaciones no son dignas de pasajeros de primera clase. Ya luego, en la resaca de su festival de odio, hubo quienes explicaron que las críticas al nuevo aeropuerto no tienen nada de clasistas o racistas, sino que su intención era revelar las fallas de la obra. A pesar de los ataques, la inauguración de la primera etapa del Felipe Ángeles muestra la funcionalidad del proyecto y los avances hacia una consolidación de una red aeroportuaria que satisfaga las necesidades de transportación de la población en un área más amplia y sin el dispendio que tanto extrañan las élites trasnochadas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.